Y continuamos con el programa y hoy como invitado especial tenemos a Rocío. Muy buenas, Rocío. Rocío es guardia civil del grupo encargado de violencia de género de Utrera. ¿Y qué preguntas se os ocurren para hacerle? ¿Se da violencia de género en poblaciones de nuestra edad? Sí que se dan, no en tanta cuantía como de mayores de edad, pero por ejemplo aquí en la localidad de Utrera hemos tenido algunos casos. Es en menor cuantía, pero las denuncias también se producen. Pero muchas, como para ser un número muy... No, el número no es llamativo, pero por ejemplo sí es llamativo el comportamiento que tienen los menores. Algunos no llegan a terminar en denuncia, pero cuando vienen a hablar con nosotros es llamativo el comportamiento que tienen los menores. Es incluso por parte de un agresor es más, ¿cómo te podría decir? Más degradante que incluso que una persona mayor. Lo que pasa es que no lo consideran, ellos no llegan a considerarlo. Hay tipos de vejaciones, de insultos, de control que tienen los menores sobre sus parejas o sus amigos especiales. Tienen un mayor control y se producen más vejaciones e insultos que incluso en adultos. Lo que pasa es que vosotros con esta edad no llegáis a considerarlo que sea un problema de violencia de género. Entonces las denuncias por ejemplo, tenemos alrededor de 1 o 2 en el año, pero son muy pocas, pero la verdad es que es más preocupante lo que no se denuncia. Y con los jóvenes que son denunciados por este delito, ¿se interviene de manera diferente que con...? Sí, se interviene de manera diferente porque cuando un menor es el agresor, esta denuncia pasa a Fiscalía de Menores. Entonces tienen otro tratamiento diferente al de una persona adulta, sobre todo porque tienen un mayor seguimiento una vez ha finalizado el proceso de la denuncia, de si se pone una orden de protección o no, para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces tienen unos asistentes sociales que tienen que visitar, periódicamente psicólogos, y entonces se hace un mayor seguimiento en pos de que no vuelva a ocurrir. Con las personas adultas se supone que ya tienes una madurez, que eso te lo han debido de inculcar con antelación, y entonces el seguimiento no es tan firme. ¿Pero se ponen también órdenes de alejamiento en menores de edad? Sí, por supuesto. Aquí en Utrera hemos tenido 2 casos de orden de protección que tenían, las víctimas eran menores, y igualmente sea o no sea el agresor un menor, la orden de protección el juez o el fiscal la dicta, o sea, el juez de menores o el juez del juzgado de aquí de Utrera la puede dictar igual, de la misma manera y con las mismas condiciones. ¿Y cuando se dan denuncias falsas, la justicia cómo actúa ante eso? Denuncias falsas hay muy pocas. En realidad está considerado que aproximadamente un 1% son denuncias falsas. Eso está, nuestra misión es recoger la denuncia, atender a la víctima y su seguimiento. Entonces, quien realmente debe verificar si eso es cierto o no es el juez, ¿sabe? Entonces, él es el encargado de saber si eso que presenta en un papel el guardia civil que ha recogido, o el Policía Nacional, o que ha recogido de un hecho que una señora te ha contado, eso es el juez el que tiene que determinar si es cierto o no es cierto. Y ya te digo que son muy pocas. Está considerado que en toda España es solamente el 1% de denuncias falsas. Vale. ¿Cuántos policías hay en Utrera ahora mismo destinados a esta...? Conmigo 3, 2 compañeros más y yo. Vale. ¿Y dentro de esta violencia hay diferentes tipos? Sí, existen diferentes tipos. La violencia de género, bueno, existe la violencia de género, es solamente un tipo. Lo que pasa es que se puede considerar delito o falta, dependiendo de la gravedad. Y luego también dentro del delito pues hay delitos de lesiones, que son los más graves. Existen delitos de vejaciones, de amenazas, de muerte. Dentro de la tipología hay diferentes tipologías dentro de delito y dentro de la falta. Y supongo que también, aparte de diferentes tipos, cada uno tendrá una severidad diferente a la hora de... Efectivamente, y luego también existe una clasificación entre violencia de género física, que es la que más nos llama la atención, y la verdad es que hay menos casos de lesiones físicas, y luego hay mucha más cantidad de violencia de género psíquica. Es más difícil de demostrar, pero últimamente
aparece en mayor número, porque tendemos más en la sociedad de hoy a controlar al que vive al lado nuestra, a no permitirle ciertas cosas, y cuando esa persona se revela o simplemente no hace lo que nosotros queremos, pues ya comienzan las vejaciones, los insultos, dónde va, dónde no va. A lo mejor no llega a un grado de lesiones físicas, pero hay empujones, hay sobre todo muchos insultos y vejaciones. No se trata a la otra persona de la misma manera que de un tú a tú. O sea, normalmente las vejaciones son bastante graves a las mujeres, suelen ser bastante graves y en bastante número. ¿Y el caso de violencia en los casos de violencia de género están aumentando o van a menos? La verdad es que están aumentando. Normalmente el número de denuncias aumenta, y tanto en menores, que antes no se solían producir, y anualmente tenemos más denuncias. ¿Cuál es el protocolo desde que os llaman? Desde que os llaman, lo primero que hacéis que... Bueno, si normalmente llaman porque es un aviso, la patrulla de la Guardia Civil se persona en el domicilio, y ya con la nueva ley no es necesario que la víctima denuncie. Cualquier persona puede denunciar, un vecino, un familiar y por supuesto la pareja de guardias civiles o quien se persone allí. Entonces esa persona tiene que presentar denuncia, o los compañeros presentan denuncia. Al agresor, dependiendo de la gravedad, es imputado o detenido, y al día siguiente son juicios rápidos. Os lo explico así un poco más clarito para que lo entendáis. Son juicios rápidos, y al día siguiente se produce la presencia del agresor ante el juez, y ahí el juez determina si realmente ha habido un caso de violencia de género, y dependiendo de la gravedad puede poner una orden de protección o no. Eso depende del juez. Normalmente aquí en Utrera no se producen al año muchas actuaciones directas que sean llamadas. Es verdad que últimamente lo que más se personan es las mujeres se personan en el acuartelamiento, bien porque ellas mismas lo consideran oportuno, o muchas vienen derivadas del grupo que hay aquí para las mujeres, y ellas les indican que vengan a hablar con nosotros, y a raíz de ahí comienzan las charlas y comienza una denuncia, y luego el proceso es el mismo. A través de la denuncia ya el agresor es detenido o imputado y se presenta al día siguiente. Esa persona puede ir, mientras en este proceso, si presenta parte de lesiones o ansiedad, puede ir al médico para presentar su parte, y ya ese proceso sigue hasta que al día siguiente, por juicio rápido, se presenta ante el juez. Y una persona que, me pongo en el caso, recibe lesiones por parte de otra persona, sí. ¿Tiene que esperar a una nueva lesión o puede informar en cualquier momento? Las denuncias pueden ser en cualquier momento, incluso, hombre, más veracidad se da mientras menos tiempo haya pasado, pero incluso se pueden denunciar. Hay mujeres que han denunciado un hecho que ha ocurrido hace 4 meses, porque no han tenido el valor suficiente para venir a denunciarlo, o porque de esa lesión física, por ejemplo, luego el agresor ha producido otra serie de lesiones más psíquicas, más vejaciones, más insultos, y solamente ha habido una lesión física. Pero ella puede denunciar en cualquier momento, se pueden denunciar cualquier tipo de delito de violencia de género, aunque haya transcurrido tiempo. Y aparte del programa de intervención, ¿tenéis también algún tipo de programa de seguimiento hacia los agresores? Nuestra función no es hacerle un seguimiento al agresor, también se lo hacemos, pero en menor cuantía. Siempre nuestra función es el seguimiento a la víctima. Nosotros una vez le recogemos la denuncia y pasa al juzgado, esa persona ya pasa a ser una mujer que pertenece a un programa de violencia de género de toda España. Entonces, dependiendo de la gravedad, puede ser que se la visite más veces o se la llame más veces por teléfono, o en menor cantidad, depende de los grados que hay. Hay varios grados, no apreciados, bajo, alto, extremo, dependiendo de la gravedad de su problema. Entonces nosotros hacemos un seguimiento, bien personándose en su vivienda y teniendo entrevistas con ella, o haciendo que vengan al acuartelamiento, o si no, mensualmente, cada 2 meses hacemos llamadas de teléfono, por nuestra parte. Y luego las mujeres tienen la posibilidad de venir al acuartelamiento 24 horas, porque aquí en
En Utrera, aunque hay un grupo de 3 personas dedicado a ello, la denuncia se puede presentar en cualquier momento, porque los compañeros de atención al ciudadano recogen la denuncia igual que nosotros. ¿Y cómo podemos los jóvenes luchar por erradicar la violencia de género? Yo creo que lo primero que tenéis que hacer es concienciaros de que no existe un nivel diferente entre hombres y entre mujeres, que eso está volviendo a surgir, que hacía ya muchos años. A nosotros que somos tenemos una edad donde nos aplicaron que los hombres eran iguales que las mujeres, que no, eso está retrocediendo. Ahora veo que vosotros, a través de los móviles, los casos que se nos han personado allí en el acuartelamiento, que algunos han llegado a denuncia y otros no, solamente las chicas han venido a hablar con nosotros, tenéis un control excesivo de la persona con la que tenéis un trato, porque daros cuenta que la violencia de género, existe violencia de género y violencia doméstica. La violencia de género es siempre entre hombre y mujer y con una persona que hayas tenido una relación afectiva. Entonces, lo que veo es que tenéis un control excesivo, dónde estás, con quién estás, mándame una foto de donde te encuentras, si se ve a lo mejor en la foto cualquier amigo quién es. No sé si será porque estamos retrocediendo o porque a raíz de las nuevas tecnologías, que antes, claro, nosotros móviles hemos tenido, yo mi primer móvil lo tuve con 23 años, vosotros ahora ya con 12 años todos tenéis móviles, entonces, y desde que existe el WhatsApp ya es una cosa, entonces tenéis un control más excesivo sobre la pareja. Y ahí comienzan los problemas, siempre por el control, y luego la falta de educación en todos los problemas y en todos los delitos son muy importantes. Y no se está educando para que se respete a la otra persona, tanto en la relación como una persona que no se le puede insultar. Eso está cambiando y estamos retrocediendo un poco. ¿Cómo os afecta a nivel personal ver tantos casos de violencia de género? La verdad es que afecta bastante, porque cuando son casos graves, pues siempre cuando te vas a casa te quedas un poco. Y luego, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, si tenemos una víctima que llega por la mañana, hasta el día siguiente no sabemos si el juez le ha otorgado esa orden de protección o no. Muchas veces yo en casa, por ejemplo, incluso me llevo al teléfono de la señora para llamarle y preguntar, porque el caso ha sido importante y te quedas con la cosa de ¿habrá conseguido que le den esa orden de protección para que el agresor no se acerque? Si no, entonces la verdad es que afecta bastante. Y ha habido casos de, por ejemplo, una mujer o un hombre que sufre algún tipo de maltrato y que sea a lo mejor a una hora que el juez no pueda dictaminar algo. Ahí de esa persona, si fuese una hora que tuviese que dormir o algo, esa persona dónde iría, porque el acuartelamiento está abierto 24 horas. Porque el mismo sitio de donde a su vivienda o algo sería un poco peligroso, ¿no? Mira, el acuartelamiento está abierto 24 horas, entonces las denuncias se recogen a cualquier hora. Nosotros tenemos turnos, entra una hora, otra, y 24 horas está abierto para recoger esa denuncia. En el momento que se presenta esa denuncia de violencia de género, se localiza al agresor, porque normalmente los agresores conviven en el mismo domicilio con las víctimas. Entonces se contacta con el agresor, se le llama y esa persona queda detenida. Entonces, para empezar, ya no hay problema de peligro, puesto que esa persona está en dependencias policiales y la señora puede volver a su casa. Entonces, como ya te he dicho, son juicios rápidos que se producen a la mañana siguiente. Entonces esa persona queda detenida toda la noche o todo el día completamente 24 horas. Entonces, problema primer impacto de llegar a un domicilio y el agresor se encuentre, eso no existe, porque el agresor queda detenido. Y si recibí una denuncia y alguno de los guardias civiles que trabajan en el caso tiene o conoce a alguna de las víctimas, ¿qué se hace en esa situación? Se siguen los mismos pasos. Esa persona presenta su denuncia y los casos son iguales, independientemente de que tengas conocido o no tengas conocido la Guardia Civil o conozcan el caso o no. Las denuncias son presentadas bien por la víctima o bien por gente conocida o vecinos que escuchan peleas, y los casos se siguen de igual manera. Y una cosa, si tú no pudieras trabajar en esto y pudieras elegir cualquier otro trabajo, ¿tú qué elegirías como otro trabajo? ¿Pero dentro de la Guardia Civil? De cualquier cosa, cualquier trabajo. Yo soy Guardia Civil, entonces yo no quiero otra cosa. Yo antes estaba patrullando,
y se me llamó para venir aquí a violencia de género. También estoy un poco aquí por ser mujer, claro, porque siempre es bueno, importante tener una figura femenina, si se puede, porque en algunos casos no se puede porque no hay, porque hay algunas mujeres, sobre todo mujeres de mayor edad, que a la hora de explicar, date cuenta que hay casos que las vejaciones son muy fuertes o que el maltrato psicológico es fuertísimo, incluso existe maltrato sexual. Entonces, aunque mis dos compañeros no tienen ningún tipo de problema porque todo el mundo los conoce y habla estupendamente con ellos, hay señoras que quieren hablar mejor, por ejemplo, con una mujer. Entonces, yo creo que en el sitio idóneo ahora. ¿Y sois conscientes del trabajo que hacéis en beneficio de nuestra ciudad? Mira, sí somos conscientes porque, por ejemplo, cuando acompañamos a víctimas a juicio, porque las víctimas nos pueden pedir que por miedo, tengan o no tengan orden de protección, nos pueden pedir que les acompañemos a juicios que tienen con el agresor. Yo normalmente, si me toca el servicio, y como soy mujer me suelo sentar siempre al lado de ellas en el juzgado, ¿no? Y entonces te das cuenta de que te necesitan mucho, porque si ellas no estuvieran acompañadas allí, estarían solas teniéndole casi en el mismo banco al agresor. Entonces ellas te cogen mucho la mano, te aprietan mucho tu cuerpo contra el de ellas, entonces tú ves que ellas te necesitan en el peor momento de su vida, que puede ser, aparte de los maltratos que hayan recibido, el de verse frente al agresor, aunque sea posteriormente, porque aunque a ti te den una orden de alejamiento en un juzgado de primera instrucción, ese proceso sigue hasta que llega al penal. Entonces se tienen que ver las caras en varias ocasiones con el agresor. ¿Creéis que los jóvenes valoramos vuestras actuaciones o creéis que hay algunos jóvenes que lo ven y dicen, bueno, y... Yo creo que sí, que nos valoráis. De hecho, yo he asistido a algunas conferencias que han dado compañeros en los institutos aquí en Utrera, y la verdad es que parece que sí, que os interesa el tema. La verdad es que era bastante llamativo, había vídeos muy buenos, ¿no?, sobre el tema, y os gustan mucho sobre todo los casos. Cuando hablamos siempre en las conferencias dan algún caso, sin nombres por supuesto, eso os llama la atención y os gusta mucho. Bueno, lo último es agradecerte que hayas venido aquí con nosotros y un regalo para ti, que ya que has venido con una mujer guardia, qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos y por ayudarnos a resolver algunas de las dudas que teníamos. Muchísimas gracias a vosotros, y si alguna vez alguna compañera necesita ayuda, ya sabéis dónde estamos. Gracias. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado y que la entrevista haya sido tan interesante, al menos como lo ha sido para mí, y me imagino que ha sido para ellos. Pues esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.